El cálculo de máximos y mínimos también es utilizado para optimizar recursos. Por ejemplo, en este problema se nos plantea el caso de un granjero que desea construir un corral a un costado de un río. El corral debe tener forma rectangular. Uno de los lados del rectángulo será la orilla del río. Y los otros tres lados, el granjero debe cerrarlos utilizando 40 metros de malla. Lo que el granjero quiere saber es qué medida le debe de poner a la base y qué medida le debe de poner a la altura para que el área del corral obtenida sea la máxima área posible. Nosotros podemos pensar que por el hecho de utilizar 40 metros de malla y que esa cantidad de malla no va a cambiar, entonces puedo creer que el área del corral obtenida siempre será la misma, sin importar qué medida le ponga a la base y a la altura. Bueno, esa idea es equivocada. Por ejemplo, yo aquí planteé tres casos. En el primero, aquí esta altura vale 5 metros, aquí también serían 5 metros, y entonces la base mediría 30. La suma de los tres lados nos daría los 40 metros de malla a utilizar. Y el área del corral aquí sería base por altura. 30 por 5 nos daría 150 metros cuadrados. Vamos al segundo caso. Área sería igual, aquí puse 8, aquí serían 8 y aquí serían 24 metros en la base. Entonces, base por altura, 24 por 8 nos darían 192 metros cuadrados. Aquí hay un tercer caso, donde ahora la altura mide 11 metros. Entonces, si aquí son 11 y aquí son 11, aquí serían 18 metros de la base. Y 18 por 11 nos daría 198 metros cuadrados. Podemos observar entonces que efectivamente el área del corral depende de las dimensiones que se le dé a la base y a la altura, y no de la cantidad de malla que vamos a utilizar, porque en los tres casos estoy usando la misma cantidad de malla, pero como podemos observar, obtenemos diferente área, porque eso depende de las medidas de la base y la altura. Entonces, la idea del granjero es buscar qué medidas son las que le van a dar a él la máxima área dentro del corral. Un problema como este se dice que es un problema de optimización, porque en este caso estamos queriendo, o el granjero está queriendo optimizar un recurso. ¿Cuál es su recurso? Los 40 metros de malla. ¿Y qué significa que quiere optimizarlos? Significa que quiere sacarles el mayor provecho, quiere obtener el mayor beneficio de este recurso. ¿Cuál es ese mayor beneficio? Pues que el corral que él construya tenga la máxima área posible. Bien, ¿qué debemos hacer primero? Pues para poder calcular valores máximos y mínimos en una función, pues lo primero que debo tener es la función. Entonces, vamos a plantearla. Para poder obtenerla, pues solamente hay que empezar a hacer el planteamiento a partir del valor que yo quiero calcular. En este caso, ¿qué es lo que yo quiero calcular o lo que yo quiero obtener? Pues mi área máxima.
Entonces, la función que necesito del problema está relacionada con el área, en este caso, del rectángulo, que es la forma que tiene el corral. Entonces, vamos a poner función y la función sería área es igual, y como es un rectángulo, el área se calcula multiplicando base por altura. Ya tengo una primera expresión que me relaciona el área del corral con las dimensiones, que es la base y la altura. Sin embargo, en esta expresión tengo dos valores variables, la base y la altura. Y lo que necesitamos nosotros es una función en donde el área solamente dependa de un valor, ya sea de la base o ya sea de la altura, pero no de ambos, porque de lo contrario no voy a poder resolver el problema. Entonces, lo que tenemos que hacer es sustituir uno de esos dos valores. Y para ello voy a utilizar mi valor de la medida de la malla, que en este caso son 40 metros. Cuando hablamos de que 40 metros van a ser utilizados para los tres lados del corral, pues estamos diciendo que esos 40 metros son el perímetro del corral. Entonces, el perímetro es igual a 40 metros. Si yo quiero calcular el perímetro aquí, ¿a qué sería igual? Sería igual a la medida de la base, que es este lado, más esta altura, más esta altura. Es decir, más dos alturas, ¿verdad? Ese sería entonces, o esa sería la fórmula para calcular el perímetro de este corral, considerando solamente tres lados. Ahora bien, yo sé que el perímetro es igual a 40. 40 es igual a base más dos alturas. Y voy a despejar una de estas dos dimensiones, ya sea la base o la altura. Yo en este caso voy a despejar la base. Entonces me quedaría que 40, aquí 2h está sumando, lo pasamos restando, me quedaría menos 2h es igual a b. Simplemente reacomodando los términos, entonces quedaría que b es igual a 40 menos 2h. Entonces, yo sé que la base es igual a 40 menos 2h, de acuerdo con los datos del problema. Voy a tomar esta expresión y la voy a sustituir en la función que yo quiero obtener del área del corral. Y entonces obtendríamos área es igual, y nos quedaría base, la base, que es 40 menos 2h por h. Vamos a multiplicar los términos y nos quedaría área es igual, 40 por h es 40h, menos, y 2h por h nos quedaría 2h cuadrado. Y ahora sí, obtuvimos una función que nos representa cómo va a cambiar el área del corral rectangular con respecto a una sola variable. En este caso me quedo con respecto al valor de la altura. Y lo que sigue, pues es aplicar el procedimiento para calcular valores máximos y mínimos de una función utilizando la derivada. Entonces, vamos a hacerlo. La derivada con respecto a la altura
del área debe ser igual a 0. Entonces quiere decir que la derivada con respecto a la altura de 40h menos 2h cuadrada debe ser igual con 0. Derivada de 40h es 40 menos, y derivada de 2h cuadrada quedaría 4h. Esto igual a 0. Obtenemos una ecuación de primer grado. Vamos a despejar la incógnita y nos quedaría entonces que menos 4h es igual, aquí 40 está sumando, pasaríamos restando del otro lado, entonces sería menos 40, y después tendríamos h es igual a menos 40, menos 4 multiplica a h, entonces tiene que pasar dividiendo, y finalmente h es igual, menos entre menos es más, 40 entre 4 es 10. Entonces, el punto crítico de la función del área se encuentra cuando la altura es igual a 10 metros. Vamos a obtener la segunda derivada, entonces voy a escribirlo así. Segunda derivada del área es igual a la derivada con respecto de h de mi primera derivada, que es 40 menos 4h. Derivada de 40 es 0 y derivada de menos 4h es menos 4. El signo de la segunda derivada es negativo. Esto significa entonces que en este punto crítico, h igual a 10, tenemos un valor máximo. Y bien, finalmente, pues hay que escribir la solución. Entonces, ¿cuál sería la solución del problema? Que al granjero lo que le conviene es poner dos alturas de 10 metros. Si aquí vale 10 y aquí vale 10, la base tiene que valer 20 metros para poder completar los 40 que tengo en total de malla. Entonces, la altura debe valer 10, la base medirá entonces 20 metros, y con eso obtendrá él el área máxima posible en ese corral. Y esa área será igual, pues como es un rectángulo, es base por altura. Entonces sería 20 por 10, y esto nos da un área de 200 metros cuadrados. De esta manera, el granjero pudo optimizar su recurso de 40 metros de malla. Forma su corral y obtiene el mayor beneficio, es decir, la mayor área posible.